Buen día a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Soledad Deza, soy abogada feminista de Tucumán. Enseño feminismo jurídico en la Facultad de Derecho de la UNT, de donde también soy egresada. Tengo una maestría en género y políticas por Flaxo y soy la presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres, que es de donde realizamos nuestro activismo por la autonomía y la soberanía sexual. Quiero agradecer enormemente esta invitación. Lamento no poder estar en persona con ustedes, pero bueno, una de las cosas positivas que nos ha dejado la virtualidad es esta posibilidad de encontrarnos y me encanta estar en este espacio internacional donde revisemos nuestras prácticas y pensemos cómo seguimos adelante para que los derechos sean efectivos en el marco de una democracia donde muchas veces el Poder Judicial obstruye la eficacia y el efectivo goce de los derechos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la soberanía sexual y la autonomía reproductiva. Ese es mi tema, así que me voy a adentrar muy brevemente para no cansar y aprovecharme de esta virtualidad. Yo pensé en 4 ejes para pensar o para reflexionar acerca de la posibilidad de una justicia feminista y un diagnóstico sobre la eficacia y el efectivo goce de los derechos humanos a la soberanía sexual y a la autonomía reproductiva y los estructuro en 4 ejes. Por un lado, la judicialización conservadora de la soberanía sexual. Por otro lado, la criminalización de emergencias obstétricas. Luego, la responsabilidad profesional de quienes desde su lugar de poder en el marco de una relación sanitaria obstruyen, dilatan o entorpecen el acceso a prestaciones médicas lícitas vinculadas a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Y finalmente, la responsabilidad de los mecanismos constitucionales que nos hemos dado para controlar, evaluar o hacer de alguna forma un escrutinio sobre la administración de justicia, y ahí me voy a referir a la actuación del Consejo de la Magistratura respecto de los jueces Anzoátegui y Rizzi. Respecto de la judicialización conservadora, me parece que es muy útil en estos espacios colectivos internacionales reflexionar acerca de hasta dónde los conservadurismos religiosos y los neoconservadurismos políticos echan mano a los mecanismos del derecho para confrontar, si se quiere de manera antidemocrática, los consensos que la ciudadanía toma en el marco de las reglas de juego que nos hemos dado a través de la Constitución. Me refiero puntualmente a la reacción de los sectores conservadores frente a la legalización del derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo que tuvo lugar el 30 de diciembre del 2020 en nuestro país y que se expresó a través de la sanción de la Ley 27610, que tuvo un largo debate previo y que llevó 30 años por lo menos de activismo. No fue un derecho arrancado así nomás, por decirlo de alguna forma, al orden sexual jerárquico patriarcal, sino que fue un derecho construido en términos de legitimidad política, social y jurídica a lo largo de muchos años. Responde a un proyecto de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, porque se presentó 7 veces a lo largo de 15 años y que tuvo como último aditamento un proyecto del Ejecutivo, ¿no?, que reflejaba en cierta forma ese proyecto de la campaña. Luego de que se sancionó la 27610, como digo, con una construcción de legitimidad política inusitada quizás, me parece a mí que por el tipo de derecho que se estaba reconociendo, que no era nada más ni nada menos que el derecho a decidir si ponerle fin o no a un embarazo por fuera del sistema de permisos o causales y solo en términos de autonomía y plazo o tiempo. La reacción conservadora fue la judicialización de distintas maneras a lo largo y a lo ancho del país
esta ley, ¿no? Se intentaron acciones declarativas de inconstitucionalidad, acciones declarativas de certeza, se intentaron amparos en el fuero federal, en los fueros provinciales. Las legitimaciones fueron muy diversas, como así también las narrativas. Hay un denominador común que es el uso del discurso de derechos humanos, que desde el advenimiento de la democracia ha sido una estrategia política de los conservadurismos. Y en este caso puntual, la representación de la vida fetal, si se quiere, en lo que sería una acción de clase impracticable, ¿no? Decimos impracticable en términos jurídicos, pero en los hechos, 4 de esas demandas se encuentran actualmente en la Corte Suprema de Justicia de Nación, no para revisar el fondo de la cuestión, esto es la constitucionalidad, convencionalidad del derecho a decidir, sino cuestiones que tienen que ver con la legitimación procesal, y ahí me parece que hay algo que pensar porque, reitero, el denominador común es la invocación de la condición de ciudadanos en orden al artículo 1 de la ley 26061 a los fines de crear lo que en materia de derecho procesal sería impracticable, que es la clase fetal. Me parece que ese es un gran desafío que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es tributar las obligaciones constitucionales y convencionales a partir de las cláusulas interpretativas del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, nuestro orden constitucional interno, y aquellos tratados que están enunciados en el artículo 2 y 3 de la ley 27610. Me parece que no es nada... No es algo difícil lo que tiene para resolver, no es un caso trágico, por decirlo en términos de la doctrina de filosofía del derecho, sino es un caso político. Entonces, lo que hay que sacar de la mesa es hasta cuándo los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad biológica de gestar van a estar en una mesa chica, y en este caso en la mesa del poder contramayoritario, sobre todo teniendo en vista los aires del caso Dobbs de Estados Unidos, que si bien tienen un sistema constitucional absolutamente distinto del que tenemos en Argentina, sí los aires conservadores pueden llegar hasta acá, y esperamos que eso no ocurra. Luego me voy al tema de criminalización de eventos obstétricos adversos. Me parece que esa es la nueva estrategia de los viejos conservadurismos, ¿no? Hace un tiempo, con 2 compañeras, con Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte, iniciamos una investigación en nuestra provincia, en Tucumán, acerca de la criminalización de eventos obstétricos en el año 2012. En el año 2014 finalmente sacamos un libro que se llamó Jaque a la Reina, Salud, Autonomía y Libertad Reproductiva en Tucumán. ¿Por qué fue importante esa investigación? Porque conseguimos todos los casos de aborto que estaban judicializados en Tucumán entre 1992 y 2012, y nos dimos con que, lejos de lo que decían algunas personas que se ubican en el derecho liberal e incluso algunas feministas liberales, cuando afirmaban de que era un tipo penal que no tenía, que no se aplicaba en realidad en la vida de las mujeres. Nosotras nos encontramos con 534 causas de aborto, entre ellas un 20 y pico % que se caratulaban como aborto natural, aborto espontáneo o tentativa de aborto, eventos obstétricos que no son atípicos y que no debieran por qué estar dentro del sistema penal. Nos encontramos con que el 99% de las causas tenía las mismas mujeres como imputadas, con lo cual caía el velo acerca de que se perseguía la criminalización del aborto para protegernos de algún tipo de aborto obligado o forzado. Y más allá de las disquisiciones personales sobre cada uno de los casos, lo que nos encontramos es, o lo que pudimos hacer es desarticular esa afirmación
acerca de que el tipo penal o el derecho penal como herramienta más violenta que tiene el Estado no perseguía a quienes desafiaban el mandato de maternidad obligatorio. Luego, en el año 2020, renovamos ese pedido de información pública y nos dimos con que, lejos de disminuir la cifra, en Tucumán encontramos 346 causas de aborto entre 2012 y 2020, con lo cual seguía siendo mucho. 65 de esas causas tenían como carátula abuso sexual y aborto provocado, vuelta a lo mismo, otro hecho atípico. Y había también tentativas de aborto y abortos naturales y abortos espontáneos, con lo cual parece que la justicia no termina de comprender la violencia que supone en la vida de una mujer que atraviesa un evento obstétrico, no importa si es provocado o no, la persecución penal. Y también con un enfoque de género, un enfoque feminista, no podemos dejar de pensar que más allá de la condena, el proceso penal opera en sí mismo como una pena, en términos de estigma y en términos de selectividad y de karma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pensemos que esas mujeres son mujeres pobres, son mujeres marrones, son mujeres de sectores populares desaventajados. Entonces, es una doble injusticia, una injusticia en términos de género y una injusticia en términos de clase. Y hago acá una pequeñita nota al pie para llamar la atención en términos de criminalización al abuso de la calificación penal que supone utilizar figuras más graves como es la del homicidio, cuando en realidad lo que estoy persiguiendo es un aborto. Y voy a hablar de un caso puntual de Tucumán. En el año 2019 acompañamos a Clarita, es un nombre ficticio, una niña de 14 años que tuvo un evento obstétrico domiciliario. Clarita fue imputada, pese a ser inimputable por ley, fue imputada de homicidio agravado por el vínculo, fue excluida del proceso luego de que una compañera de la fundación se presentara como su abogada personal. Yo me quedé defendiendo a los progenitores de Clarita, que también fueron acusados de homicidio agravado por el vínculo, en el marco de un proceso donde la autopsia aseguraba que había un nacimiento con vida, una autopsia plagada de nulidades, pero una autopsia que terminaba con un certificado de defunción fetal, que en los términos del artículo 40 de la ley 26413 excluye la posibilidad de un nacimiento con vida. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque me tocó declarar como experta en el mes de agosto en un caso muy similar en Corrientes. Me tocó el año pasado defender a otra niña en la misma situación y a su mamá en la misma situación. Entonces, ojo con el uso de figuras penales más graves para castigar moralmente en un proceso que está destinado al fracaso, eventos obstétricos que son atípicos, pero que el Poder Judicial se niega a declinar ese poder de castigo, que muchas veces no es penal porque termina en una nulidad, como terminó el caso de Clarita con una sentencia de corte de junio de este año, donde se declara la nulidad de todo ese proceso luego de 3 años. Pero en el interín se arrasa con las vidas, se arrasa con la autonomía, se impone miedo y sobre todo se pervierte un sistema de garantías bajo paradigmas de puritanismo moral para los que no existe posibilidad o no debiera existir posibilidad dentro de la administración de justicia. Y en temas de criminalización de aborto también quiero señalar que luego de 10 años de litigio que incluyeron todas las instancias penales de Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de Nación, finalmente en julio de este año se reabrió formalmente la investigación por violación de secreto que hiciera María Magdalena, quien en el año 2012 fue criminalizada por aborto ilegrado sin anestesia, y cuyo caso la justicia de Tucumán se había negado a investigar en términos de violación de secreto y de violencias obstétricas e institucional. Esto también es un triunfo de la lucha feminista, pero por sobre todo nos llama la atención acerca de cómo una abogacía feminista
es muy necesaria, y es muy necesaria más allá del glitter y más allá de las pancartas, ¿no? Necesitamos abogados, abogadas y abogadas feministas que desplieguen toda la profesionalización necesaria, toda la seriedad y todo el compromiso con el proceso dentro de las causas para que una justicia patriarcal no nos gane por cansancio, ¿no? Porque 10 años pasaron, pero acá estamos dando la pelea y finalmente creo que se va a hacer justicia. Y el último tema que quería abordar, perdón, no me quiero extender, es la necesidad de que los mecanismos constitucionales que como sociedad nos hemos dado para revisar la administración de justicia, como es, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que tiene la potestad de evaluar el desempeño de los jueces, no termine siendo funcional a una justicia sin perspectiva de género, a una justicia que viola los derechos de las mujeres y a una justicia que convalida bajo paradigmas, en este caso de libertad de expresión, accionares que son contrarios a la ley, contrarios a los estándares deseables, pero por sobre todo exigibles a cualquier magistrado y magistrada. Me refiero al caso de Anzoátegui y Rizzi, dos magistrados de la Justicia Nacional de Cava, que en el marco de una interrupción legal de embarazo de una niña víctima de abuso sexual se refirieron al personal de salud que garantizó la interrupción de su embarazo como sicarios, se refirieron al protocolo que estandariza las buenas prácticas clínicas para las prestaciones médicas que aseguran la interrupción de embarazo en abortos permitidos por la ley como protocolos de las salvajadas, y en general desconocieron los estándares de derecho fijados por nuestras leyes y tratan el aborto en su sentencia como asesinato. Y en ese caso nuestra fundación, la Fundación Mujeres por Mujeres, pidió el jury de enjuiciamiento de estos jueces, y en una sesión del martes pasado se aprobó con el voto de Tonelli, con el voto de Jimena de la Torre y con el voto de Graciela Camaño un dictamen que los ampara en la violación de sus obligaciones. Nosotros habíamos invocado la causal de ignorancia inexcusable de derecho. Aprobaron un dictamen que se tratará próximamente en plenario, en el cual absuelven a estos jueces y los mandan a hacer un cursito de la ley Micaela. ¿Por qué me parece que este caso es importante? Porque nos muestra una justicia de que le da la espalda a los conflictos, que le da la espalda a la rendición de cuentas, pero por sobre todo nos muestra una justicia que utiliza su lugar de poder para tratar de imponer cosmovisiones religiosas, morales y éticas que son propias y que no debieran bajo ningún concepto impregnar el accionar judicial. Nos muestra una justicia castigadora, nos muestra una justicia vengativa, pero por sobre todo nos muestra una justicia al margen de la ley. Y lo que necesitamos es una justicia más empática, una justicia dispuesta a resolver conflictos, pero por sobre todo una justicia con la cara limpia, una justicia que pueda mirar a los ojos y pueda administrar, gestionar y resolver conflictos de todos, de todas y de todes. Una justicia que no sea de poderosos, una justicia que responda de cara a la gente. Muchas gracias, les deseo un hermoso congreso y les mando un abrazo desde Tucumán.